Buen día, queridos hermanos, que la paz del Señor esté con ustedes y Mamita María les acompañe siempre. El día de hoy compartimos otra cápsula de apologética. En esta ocasión hablaremos del anticristo. Algunos hermanos separados dicen que el anticristo es el Papa, es decir, el vicario de Cristo. Pero, ¿será cierto esto? Podemos decir categóricamente no, eso es una falsedad, es una mentira. El Papa es el sucesor de San Pedro. La Biblia dice que son anticristos, todos aquellos enemigos de Cristo, todos los que se salieron de la única iglesia que fundó Cristo y están en contra de ella. No le creen a Cristo. Ellos dicen, yo le doy gloria a Dios acá en este otro culto, porque allá en la iglesia católica son esto, son aquello, y empiezan a inventar. Y aquel que aprende mentiras, enseña mentiras. Entonces, vamos a leer la primera carta de San Juan en el capítulo 2, versículos 18-19, para que el Señor nos diga quién es el anticristo. Dice la palabra de Dios: hijitos míos, es la última hora, y se les dijo que tendría que llegar el anticristo. En realidad, ya han venido varios anticristos, por donde comprobamos que esta es la última hora. Ellos salieron de entre nosotros mismos, aunque realmente no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Al salir ellos, vimos claramente que entre nosotros no todos eran de los nuestros. Como vemos, hermanos, aquí la palabra es muy clara: eran de los nuestros. Es decir, son todos aquellos hermanos que empiezan a renegar de la fe, que empiezan a decir, yo no creo en la Eucaristía porque eso es un símbolo, y olvidan que la palabra de Dios en San Juan capítulo 6 dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Eso lo olvidan porque se empiezan a dejar seducir por novedades de esos falsos pastores, falsos maestros. También ya dicen que no es necesaria la iglesia, que en cualquier lugar donde se le dé culto a Dios, ahí se glorifica a Dios. También que el Papa es el anticristo, y así muchas cosas. Estos hermanos empiezan a renegar, entonces se salen de la iglesia católica, empiezan a andar con los pentecostales, con los testigos de Jehová, adventistas, luz del mundo, y tantas sectas que hay, y cada una enseñando lo que ellos quieren. Entonces se van pervirtiendo el pensamiento y empiezan a repetir cosas que no son. Ellos dicen, yo le doy culto a Dios y creo en mi Señor, pero no es necesaria la iglesia. Están en contra de la fe verdadera, porque Efesios capítulo 3 versículo 21 nos dice algo contrario. A Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Y remata diciendo amén, es decir, así es. Lo que dice la palabra, así es. Entonces, cuando ellos empiezan a renegar de que la iglesia no es necesaria, que la Eucaristía es un símbolo, que en la misa se adora a María, que eso de rezar no sirve, que los muertos están, y empiezan a renegar de tantas cosas, esos son los anticristos. Nos dice la palabra que son enemigos de Cristo porque estaban con nosotros, estaban en la iglesia de Cristo, se salieron y empiezan a decir falsedades, mentiras. Entonces
Hermanos, como vemos, no es como ellos dicen que el Papa es el anticristo. Al contrario, el Papa es el vicario de Cristo. El Santo Padre es el representante de Cristo. Es quien está a la cabeza aquí en la tierra de la iglesia que Cristo fundó. Entonces, ya vemos que el anticristo son todos aquellos que se salen de la iglesia de Cristo y reniegan de la fe verdadera. Queridos hermanos, les saludo nuevamente. Esta es una breve cápsula de apologética donde hablamos del anticristo. Que la paz del Señor esté con ustedes y Mamita María les acompañe siempre.